Estas últimas semanas hemos hablado de los 4 milagros de Colosas. El primer milagro es que oyeron el Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene 4 características. Primero, Jesús es el objeto del Evangelio. Segundo, el Evangelio está fundamentada en la palabra de Dios. Tercero, el Evangelio es el mensaje de gracia de Dios. 4. El Evangelio está dirigida a todo el mundo. El segundo milagro es que creyeron en Jesús. El tercer milagro es que se hicieron discípulos. El cuarto milagro es que se hicieron fieles al Mesías. El fiel tiene 3 frutas: la fe, el amor y la esperanza. Vamos. Hoy leemos Colosenses capítulo 1, versículos de 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 14. La oración de Pablo por Colosas. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es, digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para particular de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. La oración que escribió Pablo estando en la cárcel a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son realmente especiales. Pablo, estando en la cárcel, no ora por sí mismo, sino que ora por los que están fuera libres. No ora por las necesidades físicas, sino que están enfocadas en lo espiritual. Se puede orar sobre lo material, pero las necesidades espirituales son más importantes. Pablo solo había escuchado de la iglesia de Colosas lo que le había explicado Epafras. Pablo sabía que la iglesia de Colosas tenía problemas con los falsos profetas y oró por ello. Oró en particular por 3 cosas en este texto. En primer lugar, pidió por sabiduría y discernimiento espiritual. En segundo lugar, oró para que siguieran los pasos de Jesús. Y en tercer lugar, oró para que tuvieran un carácter virtuoso
Esto es para toda paciencia, longanimidad, gozo, gracias. Hoy hablaremos sobre la primera oración. Pidió por sabiduría y discernimiento espiritual. Las personas carecemos de sabiduría, pero hay muy pocas personas que lo saben por eso. Son muy pocas los que piden sabiduría a Dios. Leemos Jacobo capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala de Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. En este versículo nos dice que si carecemos de sabiduría, que la pidamos, y no nos dicen que la pidamos sin más. Nos dan la opción de hacerlo. Los falsos profetas y falsos maestros dicen que se necesita nuevo conocimiento. Los falsos maestros y profetas usan palabras como conocimiento, sabiduría, discernimiento, amor y palabras bien sonantes para atraernos. Por eso, Pablo usa las mismas palabras para enseñarlas correctamente. Los hijos de Satanás mienten muy bien. ¿Por qué? Satanás es el padre de la mentira. Por eso, mienten de principio a fin y cambian los sentidos de las palabras y las enseñanzas para engañar. Asimismo, engañó Satanás a Eva en el pasaje de Génesis capítulo 3, que todos conocemos también. El comienzo del versículo 9 está relacionando con el versículo 6. Por esto significa desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Por esto también nosotros desde el día que lo oímos, nos dice que estuvieron orando por ellos desde que conocieron su iglesia a través de Epafras. Desde que Pablo oyó de Epafras sobre la iglesia en Colosas, supo que eran hijos de Dios, pero también supo que necesitaban saber más sobre Dios. Les decía Pablo que no necesitaban nada nuevo, sino que lo que necesitaban era practicar lo que ya tenían. Cuando alguien se convierte en hijo de Dios, el Espíritu Santo que hay en él tiene la capacidad de conocer a Dios. Repetimos. Cuando alguien se convierte en hijo de Dios, el Espíritu Santo que hay en él tiene la capacidad de conocer a Dios. Pablo les dice que no hay necesidad de ninguna nueva doctrina, que el Espíritu Santo que está en ellos ya tiene todo lo que necesitan y que solo tiene que seguir la voluntad de Dios. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10.
Colosenses 2, versículo 8 al 10. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Os esclavice por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Pablo dice, no necesita estos, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Los que nacen de nuevo en Cristo no necesitan nada. Aquellos que proclaman los falsos profetas, falsos maestros, no es necesario. Solo hace falta seguir el Espíritu Santo que hay en nosotros. Hay una necesidad para los hijos de Dios de conocer la voluntad de Dios. Para conocer mejor la vida cristiana debemos leer la Biblia y estudiarla y meditarla. No hay quien sepa todo sobre Dios. Los hijos de Satanás dicen que pueden saber tanto como Dios. Conocer la voluntad de Dios es muy importante para la vida del cristiano. Leemos Hechos capítulo 22, versículo 14. Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que conozcamos su voluntad y que la entendamos. Hágase la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entender cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros como hijos de Dios podemos conocer y entender la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos conocer y entender la voluntad de Dios. Leemos Juan capítulo 15, versículo del 3 al 15. Juan capítulo 15, versículo del 3 al 15. Juan capítulo 15, versículo 3 al 15. Ya vosotros estáis limpios en virtud, en la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
llena mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezca en su amor. Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Cuando aprendemos la palabra de Dios y oramos, llegamos a comprender el plan de Dios. Por eso debemos orar. Cada vez que descubrimos una parte del plan de Dios, nos estamos acercando más a Él. Repetimos, cada vez que descubrimos una parte del plan de Dios, nos estamos acercando más a Él. Cuando en el versículo 9 de Colosenses leemos llenos, esta palabra se podría traducir como completos. Estas palabras se usaría, por ejemplo, cuando se ha completado la obra de un barco y está listo para navegar. Asimismo, nosotros estamos completos para navegar en esta vida acompañados de Dios. Asimismo, nosotros estamos completos para navegar en esta vida acompañados de Dios. Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Estamos completos en Dios. La palabra completo en griego se usa para decir que se domina algo. Es decir, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos domine por completo.
Como encontramos en Efesios, no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos de espíritu. Dejad que el Espíritu Santo nos domina por completo. En este sentido, oraba Pablo para la iglesia de Colosas. Los hijos de Dios pueden crecer con sabiduría y discernimiento espiritual. A través de la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Solo cuando obedecemos la voluntad de Dios, aprendemos sobre ella. Juan capítulo 14, versículo del 12 al 21. Juan capítulo 14, versículo del 12 al 21. Juan 14, versículo 12 al 21. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otra Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco, y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Repetimos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan 16, versículo 13 al 15. Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que han de venir. Y él me glorificará, porque tomará de los míos y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará cuando oirá, y os anunciará las cosas que han de venir.
Cuando guardamos la voluntad de Dios, Dios nos da sabiduría y discernimiento espiritual. Cuando guardamos la voluntad de Dios, Dios nos da sabiduría y discernimiento espiritual. Leemos Efesios 1, versículo 17 al 23. Efesios 1, 17 al 23. Efesios 1, versículo del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. Pablo nunca mandó a la iglesia de Colosas a buscar visiones y sonidos misteriosos. Eso lo hacían los falsos profetas. Pablo oró para que fueran expertos en la palabra de Dios y recibieran sabiduría y discernimiento espiritual sobre la voluntad de Dios. No oraba para que lo supiera todo, sino que oraba para que tuviesen la sabiduría y el discernimiento espiritual para vivir como hijos de Dios. La sabiduría y el discernimiento espiritual hacen que vivamos como Cristo, una vida llena en el conocimiento de la palabra de Dios, la obediencia de su voluntad. Empieza en el discernimiento espiritual. Repetimos. La sabiduría y el discernimiento espiritual hacen que vivamos como Cristo, una vida llena en el conocimiento de la palabra de Dios. La obediencia de su voluntad empieza en el discernimiento espiritual y conocimiento, sabiduría. Por hoy vamos a dejar el estudio sobre la oración de Pablo a los colosenses aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere, con el estudio de la segunda y la tercera oración de Pablo. Ahora, antes de terminar el culto, voy a hacer un resumen en coreano. 바울의 옥중서신에 나타나는 기도들은 확실히 독특합니다. 감옥에 있는 바울이 자유로운 환경에 있는 사람들을 위해서 기도하기 때문입니다. 옥중서신은 에베소스, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬 이 네 서신을 말합니다. 그의 간구는 물질적이거나 육체적인 것이 아니라
영적 축복에 집중되어 있습니다. 바울은 신실한 에바브라에게서 골로새 교회와 성도들에 대해 들은 것이 전부였습니다. 바울은 골로새 교회를 위협하고 있던 거짓 가르침을 알고 있었고 그 문제를 해결하기 위해서 지혜를 달라고 기도했습니다. 바울의 기도는 본문에서 세 가지로 요약됩니다. 첫 번째 기도는 신령한 지혜와 총명을 주시기를 기도했습니다. 왜냐하면 그 거짓된 가르침을 알고 그 가르침에서 벗어나게 하기 위해서 필요한 것이 지혜와 총명입니다. 두 번째, 골로새 교인들이 실제적인 하나님의 말씀에 대한 순종을 위해서 기도했습니다. 세 번째로, 골로새 교인들이 도덕적 탁월성을 위해서 기도했습니다. 즉, 그리스도인의 성품을 닮아가기 위해서 기도했습니다. 오늘은 그 첫 번째 기도인 신령한 지혜와 총명을 주시기를 기도한 것에 대해 공부하겠습니다. 모든 사람은 분명히 지혜가 부족합니다. 대부분의 사람들은 자신의 지혜가 부족함을 인정하지 않습니다. 이거는 지적 교만입니다. 그래서 우리는 지혜를 구하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 그 지적 교만에 빠지게 되어 있습니다. 그래서 야고보서 1장 5절은 누구든지 지혜가 부족하거든 후히 주시고 꾸짖지 아니하신 하나님께 구하라고 하셨습니다. 그런데 이 문장은 조건문입니다. 누구든지 지혜가 부족하거든, 자기 자신이 지혜가 부족하다는 사실을 인정하는 사람만이 할 수 있는 기도입니다. 우리가 지혜롭지 않고 어리석은 것은 지혜를 구하지 않기 때문이고 점점 지적 교만해져서 완고한 어리석음에 자신도 모르는 사이에 빠져 있습니다. 바울의 지혜를 보십시오. 골로새 교인들이 신령한 지혜와 총명을 구했습니다. 신령한 지혜를 구하는 것이 우리 기도의 첫 걸음이어야 합니다. 왜냐하면 우리는 기도할 바를 알지 못하기 때문입니다. 지혜를 구하는 기도. 자기 스스로가 지혜가 부족하다고 느끼는 지적 겸손에 의해서만 할 수 있는 기도가 바로 지혜를 구하는 기도입니다. 모든 그리스도인들에게 가장 필요한 기도가 바로 지혜를 구하는 기도입니다. 골로새 교회에 몰래 들어온 거짓 선생과 선지자들은 새롭고 비밀스러운 지식을 주겠다고 골로새 교인들을 미혹하고 있습니다. 이는 지적 교만을 부추겨서 스스로 영적 지식의 교만에 빠지게 만들므로써 하나님을 떠나게 하는 사탄의 놀라운 지혜입니다. 이러한 사탄의 유혹을 극복할 수 있는 유일한 방법이 신령한 지혜와 총명을 갖는 그 길입니다. 그래서 저와 여러분들은 반드시 가장 먼저 우리 지혜의 부족함을 하나님께 아뢰고 하나님으로부터 오는 신령한 지식과 지혜와 총명을 구해야 되겠습니다. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.